Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien de verdad. Bueno, hoy vengo con un tema que realmente es importante y muy interesante a la vez. Es una cosa de la cual nosotros los seres humanos nos cuesta entender o muchas veces no queremos entender. En mi caso no quiero entender, ¿verdad? Pero bueno, en estos días me tomé un break, o esta semana digo bien, estaba de exámenes en la universidad, pero ya acabé los exámenes. Estoy a la espera de los resultados finales, o sea, de la nota. Y nada, quise tomarme un tiempo para disfrutar de lo que es mamá, de lo que es Daniela, Adri, Tutu, en fin. No pude disfrutar en su totalidad, obviamente, porque no tengo esa capacidad de disfrute. Paloma me dijo que piense como que, como todavía no trabajo y me cuesta conseguir uno, entonces Paloma me dijo que piense como que la universidad es un trabajo y que en el trabajo me dieron vacaciones. Ese pensamiento me ayuda un poquito a dejarme llevar y a disfrutar de las cosas, ¿verdad? Bueno, el tema se va a tratar de las cosas que podemos y no podemos controlar. Yo sé que es un tema bastante complejo, la verdad. Yo hasta ahora sigo luchando con esto, pero tengo una frase muy presente que es, si no puedo controlar, entonces no me puedo estresar. O sea, sí tengo permitido estresarme, pero como que el estrés no va a tener una justificación o no va a tener una razón de ser. Entonces, eso. Eh, Tengo montones de ideas en la cabeza y me cuesta ordenar las ideas. Entonces por eso estoy un poquito Bueno, primero quiero contar mi experiencia, ¿verdad? Sobre las cosas que podemos y no podemos controlar. Vale la redundancia, ¿verdad? La experiencia más cercana que tengo obviamente es la universidad porque toda mi vida he sido una estudiante y también la experiencia de papá, obviamente. Bueno, papá es un hombre que le cuesta salirse de la estructura. Le cuesta de repente dejarse llevar por el destino, qué sé yo, ¿verdad? Muchos creen en el destino, yo no creo en el destino, pero bueno, eh, entonces yo crecí con esa idea de que todo tenía una estructura y que yo puedo controlarlo todo. O sea, siempre me educaron así. Es difícil de repente sacar eso que te metieron tan dentro, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, mi papá, por ejemplo, era de, bueno, te levantás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Hasta qué hora vas a estudiar? O sea, te ponía como que horarios para todo y no podías recostarte de siesta, por ejemplo, porque te decía, para eso está la noche, te decía, ¿verdad? Para descansar. En el día tenés que trabajar para poder tener un buen futuro, ¿verdad? Y te decía, para controlar el futuro y que el objetivo tenés que tener acá, ¿verdad? Bueno, y yo trataba de tener el control sobre mi futuro, ¿verdad? De repente tener el control sobre lo que es el colegio, sobre lo que es el conservatorio, sobre esto, sobre lo otro. Quería tener el control de todo, pero al querer tener el control de todo no tenía el control de nada. Es una locura, ¿verdad? Hasta ahora sigo luchando con eso para de repente improvisar un poquito, ¿verdad? Aunque me cuesta un mundo. Justamente en la sesión pasada estuvimos charlando con Paloma sobre que, bueno, obviamente soy joven, a veces tiendo a compararme con otras personas, pero ya Paloma me explicó lo de las comparaciones, entonces ya creo que quedó un poquito más claro y creo que ya de repente no voy a volver a hacerlo porque voy a pensar en lo que ella me dijo. Igual les voy a contar, ¿verdad? Lo que ella me dijo para que también ustedes puedan sentirse ayudados, por así decirlo, o puedan sentirse iluminados en mi caso, como en mi caso, ¿verdad? Eh, Paloma dice que cuando nosotros tendemos a compararnos, comparamos nuestra parte negativa con la parte positiva de la persona. Entonces ahí es que se produce un desequilibrio y entonces tendemos a bajar un poquito la autoestima y eso es lo que pasa cuando nos comparamos. Bueno, no sé por qué salí en este tema ahora, pero eh, bueno, sin tanto rodeo, entonces, a veces, por ejemplo, yo estudiaba un montón para los exámenes,
y no sacaba los resultados que yo quería. Y me sentía culpable, decía, ¿por qué no estudié un poquito más? ¿O por qué no hice esto un poquito más? O quizás si no estudié, si no perdías tanto tiempo en el almuerzo, ibas a poder tener una nota mejor o ibas a tener un mejor rendimiento. Eso es mentira, porque a veces uno hace el esfuerzo, pero no es suficiente y no hay que sentirse mal por eso. O sea, hay que tener en la cabeza que hiciste lo que pudiste, no se dio los resultados, bueno, pasamos página. No hay que darle tanta vuelta a eso. También, por ejemplo, me pasó, este es un ejemplo más real. Bueno, creo que el otro también fue real, ¿verdad? Pero este es como que más preciso, por así decirlo. Yo rendía una materia que se llama contabilidad de costo, rendía lunes, rendía contabilidad de costo y administración pública. Entonces ya se imaginarán el colapso que tenía en la cabeza, ¿verdad? Era una locura porque, no sé, tipo salir a ver el sol y todo me hacía sentir mal porque me sentía culpable porque pensaba que debía estar estudiando. Entonces, un sábado de noche o de tarde, por así decirlo, me agarró un bajón, pero increíble. Tuve una crisis, no sé, es difícil de describir, ¿verdad? Pero tuve una crisis, entonces yo obviamente en esa crisis no pude estudiar, ¿verdad? Y se me fue la tarde en esa crisis, pero lo bueno es que pude controlarlo con una ducha fría. O bueno, me obligaron a darme la ducha fría, ¿verdad? Entonces yo automáticamente el domingo, el lunes digo bien, cuando iba a rendir el examen, yo me quedé en blanco. Me quedé en blanco, literal, no sabía nada. Y dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Dije, entrego el examen, pero, viste, tengo una beca yo en la universidad, entonces tengo que cuidar esa beca. Entonces yo decía, yo no puedo entregar en blanco este examen porque me faltaba solo un 10% para pasar la materia. Entonces yo no podía dejar en blanco ese examen porque me iba a aplazar. Entonces no sabía lo que iba a hacer, me dio una crisis ahí en medio del examen y automáticamente vino ese pensamiento de si no hubieses tenido la crisis tonta esa del sábado, quizás no te hubiera pasado esto que te está pasando, ¿verdad? Y es una cosa de locos porque la crisis es involuntaria, o sea, es algo que yo no pude controlar, pero que yo me sentía culpable por no poder controlarlo. Es una locura, yo sé. Y bueno, tuve una crisis, yo le dije a la profe, mira que estoy en blanco. Obviamente la profe me trataba de mentirosa, ¿verdad? Pero la entiendo porque ella no puede hacer nada. De hecho, creo que Paraguay no tiene no sé, por así decirlo, la capacitación necesaria para abordar estos temas de salud mental. De verdad que no hay. La gente no entiende cuando vos hablas de salud mental. Las personas tienden a mirarte raro. Hay muchos con los que me encuentro que ni siquiera saben lo que es una depresión o cómo abordar la ansiedad. Es como que, no sé, es un tabú todavía acá. Como que no, pero paciente hoy, no, eso va a pasar, te dice, ¿verdad? Tenés que trabajar nomás, tenés que estar bien, pero nunca te van a decir tipo, calmate, andate a terapia o vamos a hacer los ejercicios de respiración. O sea, yo en los momentos de crisis al menos nunca tuve una ayuda de tercera persona, ¿verdad? Siempre tenía que, o sea, no una ayuda, o sea, una ayuda a tercera persona me refiero a alguien que esté así en mi entorno. Obviamente yo cuando tengo crisis le digo a Paloma, podemos charlar un rato por favor porque me siento mal y obviamente Paloma encantada me ayuda. Paloma es como Dios para mí, ¿verdad? Literal. Pero no estamos capacitados para abordar la salud mental. No estamos, obviamente tengo psiquiatras y todas esas cosas y me reayudan, pero fuera de eso no hay una base sólida. O sea, las personas te van a ver llorar y
no van a hacer nada, no sabemos cómo llegar. Entonces yo creo que es importante de repente hacer un hincapié en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, retomando lo que estaba diciendo, lo de que no podemos controlar, entonces yo no pude controlar eso. Y al terminar el examen yo me sentí culpable por eso. Y era algo que de repente no podía controlar. Entonces, si no puedo controlar el estrés, no tiene razón de ser. Pero bueno, yo igual estaba ahí. Es difícil, hay mucho todavía que trabajar en mí, como dije en otros videos. Quiero también compartir un escrito con ustedes. En realidad no sé quién escribió, yo solamente vi en el Instagram de, ¿cómo es que se llama? Sara Carbonero, creo. Sara Carbonero, digo bien, que es una periodista deportiva española y me encantó. Yo le admiro mucho a esa señora y la verdad que la quiero mucho porque, no sé, porque siempre ayuda, siempre comparte frases interesantes o pasajes de libros y me encanta ella. No sé realmente quién escribió esto, pero es increíble. Entonces las cosas que no podemos controlar, es importante hacer un hincapié en eso, de verdad. Yo, por ejemplo, tengo hermanas, obviamente, de verdad, y a veces mi hermana está mal y yo me siento mal porque ella está mal. Obviamente, bueno, es mi hermana, ¿verdad? Me voy a sentir mal, pero obviamente voy a buscar la forma de aliviar su dolor. Eso seguro, ¿verdad? Pero a veces yo pienso que está triste, como que por mi culpa, ¿verdad? Y es un pensamiento tonto, por así decirlo, porque todos somos actores secundarios en la vida de alguien. O sea, son mis hermanas, ¿verdad? Pero yo no soy como que una actriz principal ahí. Yo ya soy secundaria y la decisión que ella toma, yo no voy a controlarlo. Entonces, eso, mi papá, por ejemplo, era una persona que se metía mucho en la vida de sus hijos, ¿verdad? No, tipo, de repente te guiaba, wow, pero en realidad te obligaba, ¿verdad? Y no sé, o sea, no vas a poder controlar, entonces creo que sería bueno que nosotros pongamos en una hoja blanca, ¿verdad? Todo lo que podemos controlar y que lo que no podemos controlar. A ver, yo puedo controlar las decisiones que tomen, a veces sí voy a controlarlo, a veces no voy a poder controlarlo y no pasa nada. Tenemos que tener ese pensamiento natural de no pasa nada, de todo va a estar bien, de, bueno, si la cagaste en una cosa, quizás vas a corregir o vas a dejarlo ser, ¿verdad? Let it be, dejarlo ser. Creo que me estoy liando mucho. Entonces eso, poner en una hoja lo que podemos y no podemos controlar. Ese ejercicio a veces yo lo hago, ¿verdad? Y bueno, también, ¿qué otra cosa quería tocar? Ay, es que se me va porque yo hablo mucho y se me van las cosas a la cabeza. Eh, bueno, voy a leer el escrito y si me acuerdo, voy a decirlo. El escrito dice lo siguiente. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber exactamente qué quiere, porque solo vive una vida y no tiene modo de compararla con su vida precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor. Ahí, por ejemplo, porque no existe comparación alguna. El hombre vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma? Bueno, lo último creo que no va tanto porque sí la vida tiene mucho valor y es un poco pesimista ver de esa forma de qué valor puede tener la vida si el primer ensayo es para vivirla. Creo que en eso también está la magia, ¿verdad? Vivirlo así, sin planear nada, sin intentar controlar nada. Yo creo que cuando todos podamos entender
o yo en particular pueda entender las cosas que puedo y no puedo controlar, creo que me sentiría más aliviada, me sentiría más contenta conmigo misma, con el resto, con el mundo. O sea, no voy a tener ese pensamiento triste ni esa culpa sin razón, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Yo me siento culpable por todo, ¿verdad? Y esa culpa a veces no me deja dormir, no me deja vivir, ¿verdad? Y entonces Paloma dice, ¿podemos controlar que vos tengas una crisis? No. Entonces vamos a buscar la manera de ¿cómo es? De solucionar de repente, pero no vamos a controlarlo. Y pasa lo mismo con la vida. Hay montones de factores que no dependen de nosotros, pero a veces nosotros nos sentimos tan enfadados, nos sentimos tan frustrados porque no pudimos controlarlo, cuando en realidad eso escapa de nuestras manos y de nuestro accionar, ¿verdad? Entonces eso, espero de verdad no haberme liado y espero que haya quedado un poquito claro sobre el mensaje que quise dar. Este escrito es igual muy interesante y nada, cualquier cosa pueden dejarme en los comentarios qué les pareció, si hay algún punto que no toqué o si tienen otro punto de vista también pueden dejarme ahí o igual pueden enviarme un mensaje al bebé, qué sé yo, ¿verdad? Y nada, recordar siempre que en la vida, o sea, no hay una práctica, tampoco hay modo ¿cómo es? De comparar nuestra vida, como dice el escrito, ¿verdad? De compararla con nuestra vida precedente, ni modo de enmendarla, no hay una decisión correcta, por así decirlo, entonces tenemos que poner, como dije vez pasada en el video de Chaplin, poner nuestra cabeza al servicio de nuestro corazón y todo va a estar bien. Cuando las cosas se hacen con ilusión, se hacen con amor, aunque suene muy cliché, las cosas siempre salen bien. Entonces nada, que tengamos presente eso y que hagamos esa introspección o esa conciencia de, bueno, ese trabajo de comprender si pudimos controlar o no eso. O sea, que tu hermana de repente se sienta mal, bueno, vas a poder ayudar, pero no vas a poder controlar. Que, no sé, que tu papá haya mentido, bueno, vas a poder ayudar, pero no vas a poder controlar. Escapa de tu control. Entonces no hay que sentirse mal porque de repente los planes no salieron como se dieron. Hay que simplemente pasar página, a veces cambiar de libro y seguir siempre para adelante porque hay que tener presente que el pasado no nos necesita, pero que el futuro sí, o el presente sí. Mi papá, por ejemplo, a veces decía, el presente no existe, el hoy es ayer. Y bueno, el futuro tampoco existe, lo único que existe creo yo que es el presente. Entonces fiémonos del Ben Whitman con su Carpe Diem y nada, que no termine el día sin haber sonreído un poco, sin haber sido feliz. Recuerde también de repente si a ustedes les ayuda a hacer el ejercicio de qué es lo que te hizo feliz en el día. Eso a mí me reayudó, me pone contenta hacer ese ejercicio y aunque a veces no lo hago, siempre tengo presente, o sea, a veces no lo escribo, pero por la noche siempre pienso qué fue lo que me hizo feliz en el día. Entonces, por esa cosa pequeña que me hizo feliz, valió la pena el día. Es difícil a veces fiarse de Ben Whitman, pero tenemos que fiarnos. Entonces, carpe diem, aprovechar el momento y no confíes en el mañana. Nos vemos, cualquier cosa, entonces saben que estoy a las órdenes.